¿Alguna vez se preguntaron el por qué en la generación 2 de Pokémon existe una sola guardería en todo Kanto y Johto? Yo les explicaré el por qué, pero les advierto que esto puede herir sentimientos de aquellos que sufren por el maltrato animal. Mientras todos los ojos estaban puestos en los experimentos que el equipo Rocket realizaba en el lago Furia y en la torre de la radio, existió un experimento secreto. Algo de lo que casi nadie sabía al respecto. Un experimento mucho más horrido y oscuro que los dos antes mencionados. Verán, aquel anciano de la guardería, al igual que su esposa, no fueron los primeros en descubrir que los Pokémon ponían huevos. Un soldado del equipo Rocket, llamado Hiroshi, fue quien descubrió esto mientras capturaba a algunos ditos. Esta es su historia. Hiroshi tenía el trabajo más fácil en toda la organización Rocket. Era respetado por sus superiores, si tenía algún plan era oído con atención y tenía la suerte de nunca haberse topado con aquel jovencito de 11 años que había arruinado los planes del equipo Rocket un sinfín de veces. Hiroshi simplemente tenía que ocuparse de que los Pokémon no fueran muy ruidosos y eventualmente alimentarlos o limpiarlos con un trapo si estaban muy sucios. Los Ditos vivían en un ambiente muy miserable e Hiroshi tenía la orden de electrocutarlos si hacían algún ruido. Gracias a esto, la mayoría de noches reinaba el silencio, a veces acompañado de una triste melodía que sonaba en los pasillos del lugar. Las pequeñas cajas eléctricas donde los ditos eran contenidos, medían 20 centímetros y cada una contenía 2 ditos. Existían también unas fosas más anchas, donde se ponía a prueba a los ditos. Si ellos no lograban imitar a la perfección al Pokémon que se les pedía, eran electrocutados por un largo rato. Luego se usó esta frecuencia eléctrica para manejar las transformaciones de los ditos de forma remota. Hiroshi le permitía a los ditos cantar. Ellos eran quienes entonaban esa triste melodía de la que se habló antes. Hiroshi sentía compasión por aquellas pobres criaturas, pero era su trabajo y no tenía otra opción. La melodía de los ditos también lo ayudaban con su insomnio. Como Hiroshi sabía que si dormía y los ditos escapaban, iba a rodar su cabeza, él sacó a su Arcanine de su Pokébola y le dio la orden de que los vigilara. La melodía siguió sonando en su mente hasta que un horrible sonido lo despertó. Ese horripilante chillido de dolor había reemplazado la triste balada de los ditos. Hiroshi corrió hacia el mando central de la corriente eléctrica de las cajas, la maldita máquina había fallado y estaba dándole una sobredosis de voltaje a los ditos. Hiroshi logró solucionarlo, pero aquella noche las criaturas aullaron y chillaron de agonía y tristeza. Pero había un chillido en especial que no correspondía a los ditos. Hiroshi recorrió todo el pasillo revisando alguna anomalía en aquellas pequeñas jaulas. Los seres gelatinosos solo atinaban a esconderse lo más lejos posible de él, mientras sus ojos lloraban y entre ellos se lamían las quemaduras eléctricas. Fue en una de las fosas donde Hiroshi encontró el causante de aquel chillido anómalo. Era su Arcanine. Este observaba con miedo a uno de los ditos que se transformaban por medio de las frecuencias eléctricas. El Pokémon había tomado la forma de Arcanine pero con un estilo grotesco. Tenía la forma de un canino, pero con un color negro y una consistencia igual a la del petróleo. También poseía cuernos blancos en su cabeza y una larga cola que se movía con furia hacia todos lados. Arcanine seguía en pánico, pero inmediatamente tomó una postura agresiva, ya que se sentía amenazado por aquella inquietante criatura. El Pokémon tipo fuego destrozó con sus colmillos al deformado Dito y luego, de un gran salto, volvió hacia su dueño. Hiroshi lo acarició mientras el Pokémon gemía de tristeza por lo que tuvo que hacer. Hiroshi bajó a la fosa para observar con mayor claridad a aquella aberración. Muchos de sus huesos y órganos internos coincidían con Pokémon caninos. Aquellos extraños cuernos blancos en la cabeza, le hizo recordar a varios experimentos con Ditos, donde estos tomaban formas desconocidas. Hiroshi ahora se sentía emocionado por esto, ya que uno de los planes del equipo Rocket con los Ditos era que estos adopten formas de Pokémon ya extintos o fuera del alcance humano, a lo mejor esta bestia de cuernos blancos era uno de ellos e Hiroshi había descubierto un nuevo Pokémon.
Había algo que inquietaba a Hiroshi y no tenía que ver tanto con los ditos, sino en la forma en que su Arcanine había reaccionado y la furia y miedo con la cual asesinó a aquella pequeña bestia. Su Arcanine nunca había reaccionado así. Durante las semanas siguientes, Hiroshi evitó sacar de sus Pokébolas a ningún Pokémon de su equipo. Él también estudió cuidadosamente a aquella deformidad de cuernos blancos. Oh sí, aquella bestia milagrosamente no estaba muerta, aunque lo parecía. El ser tenía casi todo su cuerpo esparcido en la fosa y sus pulmones movían con mucha dificultad. La falta de agua y alimento agravaban aún más su estado. Hiroshi le dedicó unas palabras a aquella criatura. Pobre chico. Eres un sabueso al que la muerte lo tiene rodeado. La criatura oyó aquellas palabras y observó por primera vez a Hiroshi, luego movió sus patas mutiladas como si fueran espasmos. Ambos quedaron en silencio y luego ocurrió algo que atormentará a Hiroshi por el resto de sus días. La criatura frunció su ceño y dio un horripilante aullido de dolor. Hiroshi sintió un gran terror recorrer su cuerpo, y no solo él, ya que los ditos enjaulados comenzaron también a gemir de miedo. Hiroshi sabía que no podía dejar sufrir por más tiempo a aquel pobre dito, incluso si eso significaba tener que darle explicaciones al mismísimo Giovanni. El soldado corrió a buscar a los Pokédoctores del laboratorio. Cuando Hiroshi y los doctores volvieron a la fosa, una nueva escena de horror se presentó frente a sus ojos. Las entrañas de aquel dito deforme se hincharon como globos y luego reventaron. El doctor saltó rápidamente a socorrer al Pokémon, pero ya era demasiado tarde. El dito deformado dio un último vistazo a Hiroshi y comenzó a disolverse hasta solo quedar una gran mancha líquida. Hiroshi evitó quebrarse emocionalmente. Sabía cómo eran las reglas del equipo Rocket. El doctor le avisó a los gritos que había algo que estaba emergiendo de aquel charco rosado. Era un huevo. Por varios días, todos los científicos y doctores del laboratorio fueron reunidos con el fin de monitorear este milagroso hallazgo que era el primer huevo Pokémon. Hubo una gran conmoción el día en que el huevo comenzó a moverse y luego a resquebrajarse. Era un antes y un después para el mundo científico y el mundo Pokémon. Una pequeña cabeza negra emergió de aquel huevo. Era un cachorro, de color negro y con una especie de malformación en su cabeza que le daba el aspecto de una calavera metálica. Su mirada distaba de ser tierna. Era un ser diabólico y con rasgos de agresividad. La misma agresividad con la que Arcanine acabó con la vida de aquel dito que podía considerarse su madre. Hiroshi se paró frente a los científicos. Una sonrisa soberbia se dibujó en su rostro. Si este cachorro sobrevivía y lograba reproducirse, o ser clonado, él había logrado todo lo que este tiempo habían intentado los científicos y las mentes más brillantes a las que Giovanni había reclutado. Hiroshi había creado un nuevo Pokémon. Hiroshi observó con orgullo su creación y se dirigió a los científicos. Su madre, aquel pobre dito, era una criatura de aspecto horripilante, sacada del infierno mismo. Este mismo sabueso parece ser también algo diabólico y agresivo. En ese momento, Hiroshi recordó sus clases de lenguas extranjeras y se le ocurrió un jugoso nombre para su Pokémon. Un nombre que mezclaba los términos de sabueso, diabólico y agresivo. Este pequeño se llamará Houndour. Los científicos, que permanecían en silencio, comenzaron a aplaudir a Hiroshi. Este sostuvo en sus brazos al cachorro y volvió a sonreír. El tiempo pasó. Hiroshi fue instruido en el mundo de la ciencia y la genética. Comenzó a formar parte de aquellas mentes brillantes a las que siempre envidió. También, tanto él como su Houndour, fueron elogiados y aplaudidos por el mismísimo Giovanni. Acto seguido, Giovanni firmó un documento para que Hiroshi fuese la cabeza del nuevo proyecto de evolución Dito. Por los siguientes 2 años, Hiroshi estudió a los ditos de las fosas y los obligó a reproducirse con Pokémon macho de todo tipo. No solo reproducirse, sino también a criarse juntos. Hiroshi logró crear alrededor de 100 nuevos ditos. Todos ellos dieron huevos. Algunos de ellos nunca se rompieron, otros lo hicieron pero las crías murieron a los pocos días y hubo algunos que sí lo lograron pero nunca tuvieron una evolución.
Pero no todo fue malas noticias para Hiroshi, ya que algunos sí lograron crecer sanos y fuertes como Houndour, y estas mismas crías se reprodujeron, y se criaron, con otros ditos. Algunas crías, como las que nacieron fruto de juntar a Pikachu y Magmars con ditos, dieron fruto a pequeñas versiones de estos. Los años pasaron y comenzaron los rumores. Rumores que llegaron a oídos de otros grupos criminales, de adinerados entrenadores y de pokeactivistas. Fue una trágica noche donde el chillido de Arcanine volvió a oírse, pero esta vez no mezclado con el de otros ditos, sino en solitario. La criatura lloraba frente al cadáver de su amo Hiroshi. Alguien lo había asesinado brutalmente, pero no conforme con esto, había liberado a los ditos modificados por las frecuencias eléctricas, a sus huevos y a las crías de las nuevas generaciones Pokémon. El tiempo pasó. Mucho tiempo. Tiempo donde la vida se hizo lugar y aquellas nuevas generaciones de Pokémon comenzaron a poblar otras regiones. En la región de Yoto, más específicamente en las afueras de Ciudad Tribal, una pequeña pareja de ancianos encontró algo sorprendente. Un pequeño huevo que yacía cuidado por dos Pokémon que estaban criando en su guardería. En la actualidad, el equipo Rocket continúa con el proyecto iniciado hace ya mucho por el Dr. Hiroshi. La constante desaparición de ditos en las regiones da fe de esto. Incluso los rumores dicen que han mejorado sus instalaciones y que sus aspiraciones por crear la mayor cantidad posible de Pokémon nuevos no tiene fin. Todo lo que necesitan es electricidad. Mucha electricidad, para experimentar con la frecuencia adecuada que dé luz a un nuevo Pokémon. Las pobres baterías Ditto aguardan en sus pequeñas jaulas a su cruel pero inevitable destino.